voy a colocar a Pedro Granja en pantalla para hablar sobre esto, elementos de informes que vienen reconociendo una existencia de una suerte de organización en la interna de las fuerzas militares en Venezuela. Y esto da herramientas suficientes para poder comprar el discurso que hasta ahora la Casa Blanca nos envía. Es decir, esta es una estructura monolítica con un orden jerárquico que responde a lo que tenemos en mente como una organización criminal. Bueno, lo conversaremos conmigo. Querido amigo, ¿me escuchas bien? He estado con algunos problemas de conexión desde que inicié el programa. ¿Cómo estás, querido Fernando? Espero que ustedes me escuchen a mí. Ojalá que se pueda hacer una buena entrevista. Yo te escucho perfectamente, pero estoy preocupado porque me dicen que me quedo medio frisado en la plataforma. Pero en todo caso, intentemos echar para adelante esto, Pedro. Yo he apreciado mucho tu artículo, que además muy generosamente nos permitiste publicar en la Contra-C, porque creo que es una radiografía completa de la información que se ha venido teniendo durante los últimos 30 años de ciertas infiltraciones en la cúpula militar venezolana. Ahora, creo que la pregunta es, ¿estas infiltraciones tienen que ver con actitudes individuales de buena parte de estos señalados o efectivamente se puede hablar hoy, como habla la Casa Blanca y como ha recorrido el mundo Marcos Rubio, diciendo de una estructura efectivamente diseñada y que responde a las lógicas de lo que tenemos por estructura criminal, querido Pedro? Arranquemos desde ahí porque yo he apreciado mucho que nos hayas dado elementos suficientes para entender que esto no es tan sencillo como decir existe o no existe tal o cual cartel, sino que a través de los elementos que nos proporcionas, de las herramientas que nos proporcionas, pues tratar de entender dentro también de un escenario geopolítico. Sí, mira, me parece que por razones de método hay que entender dos momentos distintos del relato norteamericano con relación a un narcoestado en Venezuela. En un primer momento, con la ley para la expulsión de los enemigos públicos de los Estados Unidos, Trump dice que Maduro estaba enviando a delincuentes del Tren del Agua para que atenten contra el pueblo norteamericano. Ese es el primer momento, ¿ok? Acusar a Maduro de ser el líder de un cartel, porque ese cartel es el Tren del Agua. Respecto de esto, vamos a los hechos, mi querido Fernando. Hay un memorando de varias agencias de inteligencia norteamericanas. La NSA, la CIA, está metido el FBI y la DEA. Todas concluyen, salvo el FBI que no está de acuerdo parcialmente, todas concluyen, es el memorándum de febrero del 2025, 12 de febrero del 2025. Todas concluyen en que no existe relación entre Nicolás Maduro y los principales cabecillas del Tren del Agua, que por el contrario son abiertamente estructuras beligerantes. Esto provoca un escándalo en Estados Unidos, porque New York Times termina publicando el memorándum y lo mismo hace Washington Post y provocan la furia de Trump. Permíteme 5 segundos, mi querido Fernando. Entonces, Trump va por el segundo momento del relato, que es plantear que Maduro ya no colabora con el Tren del Agua, sino que Maduro es el jefe directamente de un cartel, esta vez denominado Los Soles. Hay dos momentos, ¿no? Ahora, respecto a lo otro, claro, podemos hablar lo que tú quieras. Sí, ahora, la evidencia que a través de las investigaciones, las capturas y las declaraciones de
militares y exmilitares venezolanos han ido proveyendo a estos informes hace pensar que efectivamente ha habido una infiltración en las líneas de la fuerza pública venezolana. ¿Qué elementos tenemos para individualizar esos actos en lugar de pensar que son actos coordinados y que responden a cierta estructura, Pedro? Mira, mi querido Fernando, el fracaso de la política de seguridad en el Ecuador pasa fundamentalmente porque las personas que manejan la seguridad en todo el Estado, incluyendo municipios, prefecturas y por supuesto el gobierno central, son carniceros y no pueden hacer operaciones a corazón abierto. Eso es lo principal. Hay que entender lo siguiente. En Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Perú, siempre van a existir militares y policías involucrados en el negocio de la droga, porque el narcotráfico mueve un catálogo de recursos impresionante. Eso es lo primero. Hay un envío de aproximadamente 1.400 kilos de cocaína que salía desde la base militar de La Carlota en Venezuela rumbo a Miami. Se cae la avioneta. Hay un asesinato del periodista Mauro Marcano que acusaba a un general de apellido Maneiro de estar involucrado en actividades de narcotráfico. El crimen nunca se investigó. Chávez lo que hizo fue transferir a Maneiro de un estado a otro. Ciertamente hay evidencia de que en un primer momento del gobierno de Chávez le entrega el control de las cárceles, incluyendo el macabro penal de Tocorón, al pranato. El pranato es el alto crimine, es decir, un pran es un preso reincidente asesino nato. A partir de allí, los peores presos... Pero estoy teniendo un problema de conexión. Te voy a pedir que te desconectes y te vuelvas a conectar a la plataforma. Te pido 1.000.000 de disculpas, pero no sé qué está sucediendo con la conexión. Gracias, hermano. Disculpa. Por favor. Bien. Esperemos a que regrese Pedro. Por favor, ayúdenme siguiendo la calidad de la conexión. Infórmenme, por favor, si es que no les está llegando correctamente la señal. Les pido, por favor, porque estamos tratando de corregir cualquier problema que hubiera en la conexión. Gracias, Pedro. Discúlpame, hermano, es que la última parte se me robotizaba mucho la voz y no creo que la gente hubiera podido escucharlo bien. Continuemos por acá. Sí, o sea, lo que te trato de decir es que existe evidencia de quienes estudiamos el crimen, porque el crimen es un fenómeno científico que merece un abordaje de ese mismo nivel. Entonces, hay evidencia de varios envíos de droga, de participación de militares venezolanos en redes de minería ilegal, en sicariato, le dan protección a los paramilitares, le dan protección a los guerrilleros colombianos, están metidos en trata de personas. Sí, claro, la expresión criminal es notoria en Venezuela. Hay una red de corrupción estatal fundamentalmente porque Chávez, cuando enfrenta el primer intento de golpe de Estado y luego el paro petrolero, entra en paranoia, no confía en ningún civil y le entrega aduanas, puertos, aeropuertos a los militares. Entonces, ciertamente, pero son hechos, es un agarra lo que puedas. Ejemplo, Fernando envía 200 kilos por su lado, Pedro envía 300 por el suyo, pero nunca hay un contacto entre Fernando y Pedro como una estructura jerárquica para brindarnos protección y para generar un monopolio de la fuerza, conquista de territorios, graduaciones de roles, diferenciación en el plan criminal. Eso no existe. Por lo tanto, si existió en primera instancia de 1988 a 1991 el Cartel del Sol, que lo dirigía un informante de la DEA, un agente de la CIA, que era el jefe máximo del ejército venezolano, Ramón Guillén Dávila, luego reemplazado en 1991 por Orlando Villegas. Ellos sí, porque como en la charretera llevaban un sol, entonces se empezó a hablar del Cartel del Sol, extinto en 1992.
A partir de allí, hay envíos de droga desde Venezuela, como desde cualquier país de Sudamérica, hacia Europa, hacia Asia, hacia Estados Unidos, pero no podemos hablar de un cartel porque no hay una estructura criminal monolíticamente organizada en torno a una jerarquía. Eso es importante entender. Ok, ok. Entonces, pero porque ahí cabe una pregunta muy interesante que al final es lo que nos mantiene a nosotros respaldados para poder conocer de qué estamos hablando. Y esto es, ¿cuáles son las características específicas que debería tener una organización de esta naturaleza para que nosotros podamos decir, ok, aquí hay un cartel que opera con dominio de estructuras jerarquizadas y que tiene un efecto internacional, como es lo que se acusa? Bueno, cartel en la literatura científica es que, por ejemplo, uno no puede decir que un animal bípedo que en ciertas ocasiones emite sonidos es un hombre cuando también podría ser una gallina. Pero la gallina tiene ciertas características. Por ejemplo, los perros tienen cuatro patas, son mamíferos, pero los perros no maullan. Entonces, la definición de cartel es importante. Las palabras tienen que tener un peso. Entonces, desde el punto de vista científico, un cartel tiene un alto crimine, es decir, una estructura jerárquica superior. ¿Para qué, mi querido Fernando? No, no es por broma, no es por nota, no es porque a algunos les gusta que les digan capo. Es para la división social del trabajo, para la repartición de roles en la estructura criminal. Hay unos que son gatilleros, otros que fabrican la droga, otros que tienen los intercambios entre el productor y el pequeño mercader, en fin. En segundo lugar, hay una unidad de fuego, movimiento y choque. Todo esto los lleva a tratar de captar ciertos territorios. Cuando tú tienes esto, evidentemente tienes un cartel, como por ejemplo sí lo es el Tren de Aragua. En México tenemos Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Caballeros Templarios y algunos más. En Colombia, el Cartel del Golfo se erige como la organización que agarró a todos los BACRIM, a las pequeñas bandas criminales. En Bolivia son los Lobos, perdón, sí, el Clan Lobo, en Brasil, el Primeiro Comando de la Capital o el Comando Vermelho, y en Ecuador ya los conocemos, pero en Venezuela lo que existe es el Tren de Aragua, que es el Gran COP, pero que está en permanente estado de beligerancia contra las milicias venezolanas. Ahora, repito, que Maduro es un tirano, que Maduro es un dictador, que Maduro tiene presos políticos, que Maduro es parte de una estructura estatal con muchos funcionarios corruptos, bueno, eso no lo vamos a defender. Porque aquí no se puede decir una palabra, no se puede disentir en nada con Guillermo Lazo o con Daniel Noboa porque inmediatamente eres correísta. No, pero es que hay más colores que el blanco y el negro. Hay diferentes matices de pensamiento. Pero acá lo que sí existe es un interés de Marco Rubio de presentarse como candidato presidencial. Él ya está en campaña. Y lo primero que vino a hacer a Ecuador y lo que intentó en México es presentarse como el gran monje purificador de todos los vicios de Occidente y vino a exigir a esas comarcas sudamericanas y centroamericanas que rompan relaciones prácticamente con China, lo cual es bastante difícil porque China maneja el 98% del mercado sudamericano, el 100% del mercado africano, 97% del mercado asiático y 76% del mercado europeo. Me parece que Estados Unidos, ¿quién lo va a negar? Es una superpotencia, pero una superpotencia en decadencia, que hoy tiene un gran aparato militar, pero que en términos comerciales ha perdido mucho espacio y que ahora lo quiere recuperar, pero se le va a hacer muy difícil porque ya se armó un entente, Rusia, China, Corea del Norte y algunos países sudamericanos que no siguen el relato de Marco Rubio. Entonces, claro, hablar de un cartel es la excusa perfecta para invadir Venezuela, pero las voces de todos los intelectuales del mundo y de todos los criminólogos serios, es decir, señor, sí, invada, haga lo que usted le dé la gana, mate gente, total, hace lo que ustedes quieren siempre. Pero allí cartel no hay. Sí, hay una producción bastante periférica de cocaína, pero lo que más hay en Venezuela es petróleo. Y todos sabemos perfectamente que lo necesitan hoy más que nunca porque no pueden parar la guerra en el Cáucaso.
Disculpa, Pedro, creo que sigo con problemas de conexión, pero aquí creo que la pregunta es cuánto puede distraer el verdadero diagnóstico del grave problema que estamos viviendo en Latinoamérica y a partir de Latinoamérica en el resto del mundo, el hecho de hacer reposar la obra estatal, me refiero a la obra que más bien la respuesta estatal hacia la criminalidad sobre un relato que más bien luce falso. Mira, no creamos tampoco que la derecha se mueve sin un libreto. A mí me parece que la jugada para Daniel Noboa le salió perfecta. O sea, a Noboa poco o nada le interesa cómo le vaya a Marco Rubio más tarde. A Noboa le interesa su negocio, le interesa su relato. Y Noboa, a Noboa le termina saliendo muy bien el tema porque pone a los alcaldes de las principales ciudades del Ecuador a repetir lo que él quiere que repitan. Y claro, los deja muy mal parados porque les termina poniendo a cargar un muerto que no es de ellos. Entonces, a partir de allí, Noboa reflota en las proyecciones de popularidad en las que le estaba yendo muy mal. Entonces, ellos no hacen ningún movimiento de modo no planificado, digamos. Y me parece que Noboa le sacó muchísimo provecho a la llegada de Marco Rubio la semana anterior, sin duda ninguna. Dicho eso, ¿cuánto afecta a este relato el hecho de que, por ejemplo, Milei haya perdido fuerza ya de forma evidente el día de ayer? Es decir, ¿existe alguna forma de sopesar el relato con otras voces como la del propio Petro, por poner un ejemplo, a partir de que los aliados de Rubio, los más cercanos aliados de Rubio, no parecen estar tan sólidos como se pensaba hasta hace un tiempo? En el caso ecuatoriano no lo creo. Creo que Daniel Noboa es el tiktócrata por excelencia. Creo que él puede ser el decano de cualquier facultad de comunicación respecto de convertir en mentira la verdad. Digo que allí le va muy bien. Creo que el hecho de haber aprovechado la crisis que tenía, de habérsela endosado a sus principales rivales, de seguir polarizando al extremo cuál es su rival político. Es decir, es que él es el campeón mundial de box. Y entonces él decide con quién se sube o con quién no se sube al ring. Ya lo vimos en el pasado debate, ¿no? En el que cambiaron las reglas para debatir días antes de un evento tan importante, para tratar de hacer hablar menos a los que tienen algo que decir. Porque a Noboa le va muy bien mientras él hable poco, ¿ok? A él digamos que no es una persona que lee mucho, no es una persona que es muy locuaz, no tiene buenos argumentos, pero él elige con quién quiere boxear. Entonces, si sale por allí un boxeador que lo puede derrotar, él dice, no, con ese no. Él elige a su rival y él termina eligiendo a Luisa, él termina eligiendo a Arauz, terminarán eligiendo a los que a ellos les convenga, porque a eso sí se los puede vencer. Entonces, por eso polariza. Entonces yo no creo que lo de Milei es evidente, se va a acabar en 2 años, a lo mejor sale antes, pero el pueblo argentino tiene una tradición de lectura, ¿no? Tú encuentras en Buenos Aires una biblioteca cada 3 metros. En cambio acá el votante de Noboa es un muchacho pobre que no tiene trabajo, que no tiene acceso a la universidad, pero que tiene todo el día la cabeza metida en TikTok. Así es que yo todavía le veo buena salud a Noboa, y creo que el evento del jueves en Guayaquil, él está escogiendo Guayaquil ahora porque está obsesionado con la prefectura del Guayas y está obsesionado con la alcaldía de Guayaquil. Entonces allí va a concentrar todas sus baterías, pero mala salud, no obstante de que el país es un desastre, está en ruinas, mala salud en términos políticos al tiktócrata no le veo. Más bien creo que le salen las cosas bastante bien. Ok, y esto podría determinar si se puede la muestra de músculo que se planea hacer en Guayaquil. Es decir, el hecho de que la marcha en Guayaquil luzca como
se puede decir la de Quito, no más allá de que fueran pagados o personal de las instituciones públicas, el hecho de que luzca masiva va a darle un respaldo a Daniel Noboa para seguir, por ejemplo, en esta senda del discurso geopolítico de Rubio, que parece estar determinando muchas de las direcciones y las acciones del gobierno hoy por hoy. Saldrá fortalecido indistintamente de que podamos nosotros decir, ok, listo, no es un apoyo 100% popular, es un apoyo de alguna manera fabricado para la foto, pero la foto sirve y estará en las portadas y de alguna manera lo respaldará en el rumbo que está determinado a seguir. Sí, digamos que lo hemos visto ya a Bushmer en el Guasmo, haciendo recorridos allí con Chamba, ya hay movimientos de ellos muy, muy potentes, tienen un catálogo de recursos económicos impresionante, así que no es descabellado decir que ellos saben que ya tienen que empezar la campaña para conquistar Guayaquil. Pero a ver, en el tema del cartel de los soles, ¿tú crees que a mi mamá, por ejemplo, o a un habitante de la Floresta, o de Bastión Popular, o de la Trinitaria, le interesa eso? ¿Le interesa Marco Rubio? No le interesa un pepino a la gente de Guayaquil eso. Y Noboa sabe que la gente, que esto le sirve como para peinarse bonito a la Federica, para ser el niño mimado de los gringos. Sí, está todo bien, para él juega, él juega y juega bien. Sí, él va a seguir con el mismo discurso, el que no apoya que el cartel de los soles existe, entonces es un traficante, el que no quiere... mira, el que no quiere repetir sus tonterías es malo, es delincuente, es mafioso, pero yo lo que creo es que él va a concentrar todas sus baterías en Guayaquil y mucho más allá del discurso de los soles o de un discurso de geopolítica mundial. Yo creo que él se va a aprovechar de exacerbar al máximo el miedo que existe en una ciudad en la que 10.000 tenderos son vacunados semanalmente, en la que hay una masacre cada 48 horas, una ciudad en la que en Urdenza la tasa de homicidio subió 333% en los últimos 24 meses. Yo creo que él se va a aprovechar de eso, ¿no? de que la ciudad en materia de seguridad está en ruinas. Entonces, por allí va a captar el miedo de la gente y ahí va a tener un gran electorado. Entonces, yo no veo descabellado que él se lance con mucha potencia a tratar de alcanzar no solamente la alcaldía, y por si acaso si Andrea González piensa que él la va a apoyar para prefecta, no la va a apoyar, porque él No, solamente va a apoyar a sus incondicionales, y allí seguramente lanzará para prefecta del Guayas a Zaida Rovira, que tampoco se vista a Marcela Guiñaga creyendo que la va a apoyar, yo no lo creo. Él no va a apoyar a nadie que sepa que va en el zambito con los de aquí, con los de allá. no, ya le ha pasado que ha pasado por algún desagrado, ¿no? Vemos la posición que ocupa Esteban Torres hoy por hoy en la bancada, siendo alguien que tenía más experiencia que la mayor parte de sus compañeros de bancada. Entonces, creo que esa presencia incómoda va a determinar de alguna manera lo que va a presentar en la elección, y estoy de acuerdo contigo en que se está cocinando, pero ¿cuál es mi preocupación ahorita? A ver, tú hacías esta analogía con Wag the Dog, que es una de mis películas favoritas de esos años, y en la que se inventa, digamos, un presidente en complicación, una guerra falsa que se monta en un estudio de televisión y se vende como un estímulo para que este presidente pueda obtener la reelección. Y aquí cabe preguntarse un poco cuál es el propósito o cuáles son los beneficios que podría conseguirse desde este, digamos, tomando como cierto este paralelismo con el momento actual. ¿Qué busca Rubio? La elección o candidatizarse a presidente de los Estados Unidos, pero ¿qué obtiene Noboa? ¿Qué obtienen los presidentes latinoamericanos que están no solamente incorporando este discurso del cartel de los soles, sino probablemente disponiendo financiamiento para perseguir esta noción en materia de seguridad, cuando ciertamente aún no se tiene ni siquiera la certeza de su existencia? A ver,
hay demasiados informes de inteligencia en un mundo en el que lo único que no conocen CIA, NCA, DEA, FBI, es lo que no quieren conocer. ¿Ok? Entonces, lo que sí es cierto es que han existido líneas de crédito desde Venezuela hacia otros países de la región en medio de procesos electorales. Y evidentemente esas líneas de crédito habrían ido en contra de los intereses imperialistas. Eso, claro, la vaina está en defenestrar a Maduro para cortar esas redes de financiamiento a ciertos candidatos que le son incómodos a Washington. Es que eso es lo que buscan los TikTócratas sudamericanos, fundamentalmente, y centroamericanos también. Pero, pero más allá de eso, en términos estrictamente de geopolítica de drogas, en términos de lucha contra los carteles, el aporte norteamericano en estos momentos es realmente mínimo, tanto porque ellos ni siquiera están interesados en continuar la guerra contra las drogas. Ellos, hay que hacer más lo que Estados Unidos hace y no lo que Marco Rubio dice. Ellos tienen una política de reducción del daño hace más de 20 años que les ha permitido mantener la misma cifra de consumidores de cocaína hace 2 décadas. Tienen 10 millones de consumidores de cocaína, no suben ni bajan. ¿Ya? Esto entendiendo que la guerra contra las drogas es un total disparate y que además no le conviene a las grandes potencias porque cuando se acaben los carteles, entonces se caen todos los bancos y las instituciones financieras a nivel mundial, porque lo que vivimos es una etapa superior del imperialismo que se llama narcocapitalismo. Entonces no es que los gringos les van a dar la solución contra los choneros, los tigretones, los chococays y todo este grupo de delincuentes, pero lo que sí les sirve es para ganar algo de notoriedad como un gran magistrado, como un gran mandatario reconocido y apoyado por una superpotencia mundial. Pero yo no creo que Noboa quiera divorciarse totalmente, por ejemplo, del financiamiento chino. No creo que quiera romper toda línea de negociación con Rusia, que son mercados súper importantes para Ecuador. Y entonces, claro, él juega, ¿no? Él se da la mano, él les dice que está todo bien, que les acepta las pesetas que están dando 13 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico. El narcotráfico en un solo cargamento hace más plata que eso. Luego, Ok. otros 6 millones de dólares de tonterías, pero no es la gran cosa. No sé si me escuchas, Pedro, discúlpame. Sí, te escucho, mi querido Fernando. Ok. Discúlpame, hermano, no sé ya qué hacer con la conexión. Creo que es primera vez que me pasa algo. Siempre que habla Pedro Granja pasa esto, Pasa pero en serio, oye, sí hemos tenido este problema un par de veces, pero realmente nunca tan grave como ahora. Tengo 20 minutos tratando de restablecerlo y no lo consigo. Dicho eso, querido amigo, acá hay un acercamiento que viene con financiamiento, ¿no es cierto? Es decir, tú compras para que puedas llevar adelante tareas que respalden este discurso. Hola. Sí, hola Pedro. A ver, ahí creo que estamos. De nuevo. Bueno, te decía, a ver, esto viene con un financiamiento, ¿no? Es decir, compra mi discurso, toma este billete para que ejecutes actos que respalden este discurso. ¿A dónde va a ir ese financiamiento si no estamos combatiendo un enemigo o bien inexistente en el país o bien de plano inexistente? Sí, pero es que los 13 millones que trae Marco Rubio son un insulto, o sea, eso no le sirve a Noboa ni para las colas. Entonces, solamente cuando nos subieron los 3 puntos al IVA, reunieron 1.260 millones de dólares que todavía no sabemos en qué se los han gastado. Luego hay que explicarle a la gente, aunque pareciese un ejercicio inútil, pero hay que explicarle a la gente que
Las guerras cuestan, y cuestan muchísima plata. El Plan Colombia terminó costando más de 20.000 millones de dólares y por eso tuvieron que subirle impuestos al pueblo colombiano de una manera brutal. Entonces, lo que me parece es que lo primero que debería tener Daniel Noboa si realmente quiere combatir al crimen organizado es un plan de política criminal, que hasta este momento no lo presentó ni Lenín Moreno, ni Guillermo Lazo, ni el primer Daniel Noboa presidente, ni el segundo Daniel Noboa presidente. Ahora, mira, Fernando. En el último discurso de Noboa, en la convención del sábado en Guayaquil, se tienen tanta plata que pueden hacer una convención el sábado y otra el jueves. ¿En dónde? En Guayaquil, ¿ya? Donde van a concentrar todo el ejército de ellos para ganar la ciudad. Pero mira, termina diciendo esto. Yo quiero que mis hijos me recuerden como el hombre que salvó el Ecuador. Pana, no entendiste nada de la lucha popular, porque lo que siempre buscamos es que la gente no nos recuerde. ¿Ya? La gente no necesita héroes ni salvadores. ¿Ya? Acá lo que hay que trabajar es en política pública para que la gente se libere precisamente de esos yugos y de esos probables verdugos. Entonces, claro, el PAN está delirando en un momento en el que tiene todos los poderes y en el que termina haciendo que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que es un hombre estudiado, intelectual, diga tonterías, como por ejemplo que el cartel de los soles o el cartel de los sapos son lo mismo. Entonces, claro, cuando Pavel Muñoz dice eso, es como que esté diciendo que el Chavo del Ocho existe porque alguna vez lo escuchó o lo vio en la televisión. Ahora, ¿qué paralelismo? Porque se habla mucho, ¿no? De que esta noción lo que sirve es para, de alguna manera, fortalecer la presión que se ejerce sobre Venezuela, incluso a nivel militar. Y se menciona mucho a Panamá a finales de los 80, se menciona mucho la intervención para retirar del poder al general Noriega. ¿Qué paralelismos puedes identificar con ello, Pedro? ¿O estamos ante otra situación? El tema es que Noriega también era un agente de la CIA y luego se terminó tomando muy a pecho el papel de narcotraficante y se terminó convirtiendo en uno de ellos. Un poco lo mismo que el general Hernández en Venezuela. Es un parecido a Guillermo, a Ramón Guillén Dávila o a Orlando Hernández. Sí, sí, parecido. Pero el tema es que, a ver, ese era un momento de la historia. Cuando yo también tenía 14 años, que era un militante de izquierda totalmente radical, hablábamos todavía de las guerrillas y todo lo demás. Luego los satélites se hiperdesarrollaron y todo eso se acabó. Entonces ya las luchas cambian. ¿Ya? Hoy creo que invadir Venezuela les va a salir mucho más caro de lo que pensaban al inicio. Porque ya hay una protesta mundial de sectores importantes europeos, asiáticos, sudamericanos, africanos, que dicen, caramba, allí hay droga de manera periférica, lo que hay es bastante petróleo. Petróleo que hoy más que nunca van a necesitar porque la gasolina va a subir, dado que va a ser imposible parar la guerra en el Cáucaso y que el tema en Gaza se va a poner mucho más macabro. Entonces, sí, el relato es parecido, es similar, pero el problema es que Maduro, que es un tirano, y yo siempre lo he dicho, Maduro, que es un completo imbécil, es corrupto también, pero narcotraficante no es. Es decir, no dirige un narcoestado. Dirige un país que está en ruinas porque ha habido mucha intervención imperialista para que eso suceda también. Y ojo, mi querido Fernando, que yo no soy antigringo, tengo la camiseta de los Kiss, me encanta Maiden, yo amo a los Estados Unidos, yo sé que decir esto me va a costar la visa, porque ellos son así de radicales ahora. Pero bueno, ya está, me tocará ver el Mundial por televisión, pero no puedo callarme, no puedo decir que un pedazo de pan es una piedra, porque el pan es pan, la piedra es piedra. Sí, y sabes que yo también, al final, por el aprecio que uno le tiene a
a personas en esa sociedad, lo que espero es que dirijan bien sus impulsos, ¿no? Mientras la fuerza diplomática y militar está dirigida para lugares que sencillamente no van a dar por resuelto el grave problema que tienen de adicción, francamente me parecen inútiles. Ahora, esto puede terminar en una incursión en tierra y el derrocamiento del régimen venezolano, Pedro, en el escenario en el que está el día de hoy. Hace una semana yo no lo creía posible, hoy te digo, lo veo factible, al menos en el panorama que estoy observando. Sí, porque es una intervención quirúrgica la que hacen. O sea, ya no, o sea, Maduro piensa que va a ser una guerra como en la época de los vikingos cuando llegaron a la costa francesa, pero eso ya no va a pasar. Son 2 bombazos, ya está, y chao, y amaneciste en Estados Unidos. El problema para Estados Unidos no es capturar a Maduro, eso lo hacen en un santiamén. El problema son todas las repercusiones que eso puede generar en la geopolítica mundial. Porque yo veo a China mandando un discurso muy potente, por ejemplo, con el tema de la victoria sobre los nazis y fascistas de 1945, y los veo muy unidos en el mismo tren con rusos y con otras superpotencias, que no quieren guerra, que quieren más bien establecer un periodo de paz permanente y ver las posibilidades de que los países en desarrollo puedan mejorar un poco sus economías. Y claro, también lo que veo es que lo único que los para es las repercusiones que una acción de esta naturaleza podría tener al interior del debate norteamericano. Cuando medios como el New York Times, como Washington Post, les están diciendo claramente que, conmemorando desclasificados, que lo que están diciendo es una gran mentira. Entonces, yo creo que eso es lo único que los detiene, pero no me parece que sea inverosímil que intervengan en las próximas horas. Es que de ellos se puede esperar todo. Lo único que los aguanta, te digo, son esas otras consideraciones y no la invasión en sí. Ahora, y vamos a ese mapa político, geopolítico internacional, donde parecen que se distribuyen las fuerzas y Venezuela queda un tanto huérfana, Pedro. Hace tan solo unos meses podríamos haber previsto que Rusia tendría una presencia mayor ante una amenaza contra Venezuela. Lo habríamos previsto también de China de forma individual hacía unos meses. Hoy no parece que eso se esté dando. ¿Existe algún tipo de razón que tú puedas identificar en ello? Mira, a mí lo que me parece es que nosotros no nos ponemos las pilas. No, por ejemplo, tienen un Picasso y lo terminan confundiendo con unas tripas de pollo. Es decir, hay la posibilidad de elegir verdaderos estadistas, de poner a mujeres y hombres capaces a dirigir el país y no, elegimos cualquier burro, porque confundimos al burro con un unicornio. Entonces, mira, ¿por qué no nos ponemos a trabajar mejor con APEC? ¿Por qué no nos ponemos a trabajar mejor con los gigantes, con los tigres asiáticos? Digo, la inversión china, la inversión coreana en Ecuador nos podría permitir tener mejores hidroeléctricas, nos podría permitir hacer rápidamente la línea de transmisión eléctrica con el Perú, que la necesitamos y que podría generar más de 28.000 empleos directos. Yo creo que ya hay que dejar de ver solamente hacia los Estados Unidos como esa gran nación a la cual le debemos obediencia y sometimiento total. Entonces, cuando veamos las cosas de otra manera, a lo mejor nos va un poquito mejor como sociedad. Caray, hemos hecho el esfuerzo más grande que hemos podido por mantener una entrevista fluida. Conclusiones, no se puede llegar a muchas. Lo cierto es que Pedro plantea una realidad que hay que observar, y es que tanto la realidad está alimentando este relato. Si al final no existe evidencia suficiente de una actuación que tenga una actuación de este supuesto cartel de los soles, que tenga dominio territorial, que tenga la capacidad organizativa y jerárquica para administrar por sí misma una estructura criminal, lo cierto es que
hay elementos suficientes para determinar que al menos hasta ahora no se nos ha provisto con suficiencia de evidencia de que existe esta organización monolítica que opera desde el poder venezolano y que constituye en sí misma un cartel. Ahora, esto no implica negar la incidencia de agentes del gobierno venezolano, y no solamente de agentes del gobierno, sino también de agentes militares, que en Venezuela suelen ser el propio gobierno en delitos relacionados al narcotráfico. ¿Cómo se lo está diseñando a nivel de discurso político? Porque en esa duda o en esa incorrección o en esa mala elaboración del diseño para que encaje en el discurso que se quiere implementar, existen peligros tremendamente graves, que es dejar de observar a donde realmente está el problema y hacer que el problema repose en un discurso geopolítico mucho más que en aquellos datos que nos arrojan las realidades.